Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que avanzamos en la primera clase cuando hicimos el repaso de reproducción básica en los bovinos, digamos. Y vamos a tratar de correlacionar qué es lo que pasa con la fisiología de las vacas reproductiva y lo que, digamos, se agrega de las relaciones con el metabolismo energético, digamos, para tener éxito en los sistemas de cría. La eficiencia de producción de carne consta de como cualquier ecuación de rendimiento económico, consta de una parte de ingreso y una parte de costo. En la cría específicamente, la parte del ingreso viene dada por lo que vale una vaca como reflujo, es decir, el peso de esa vaca y lo que sale y lo que se paga en el mercado, ese peso de la vaca, digamos, como vaca de rechazo, el número de crías que da esa vaca en su vida útil y el peso de esas crías multiplicado por lo que se paga por ese ternero, digamos, ¿no es así? Eso es en la parte de los ingresos. Y como una ecuación sencilla de eficiencia económica, la parte del costo viene dado por el alimento que gastamos en la madre, en mantener a la madre, por el número de crías, por el alimento que gastamos en mantener la cría. ¿No es así? Sea esto simplificado, sea la modalidad que hayamos elegido, gastamos comida en los dos y eso es el principal costo. La única cuestión que aparece e incluye las dos partes de la ecuación, ¿sí?, es el número de crías. Y como está presente en los términos, por simplemente aumentarlo a través de la selección, a través del vigor híbrido y su impacto sobre la reproducción, visto que son traits de baja viabilidad, por lo tanto, digamos, muy influidos por la genética no aditiva, del mejor manejo, digamos, si incrementa el número de crías, se termina incrementando la eficiencia del sistema. ¿Sí? Entonces, la reproducción es el factor simple más importante asociado con el éxito económico del productor de cría. ¿Por qué? Porque la reproducción determina el número de crías en la vida útil de la vaca. ¿Sí? Y el centro del problema es incrementar el número de crías en el individuo en su vida útil, ¿no es así? Porque obviamente disminuye la amortización del vientre, digamos, hace que amortiza mejor el valor del vientre de reposición o para el rodeo en el año. Nosotros vamos a tratar, inicialmente vamos a definir muy sencillamente qué pasa en el ciclo de vida de un vientre adulto. Todavía no introducimos el concepto de lo que pasa antes de que se transforme en un adulto. Es decir, el ciclo de vida productiva de un vientre comienza con el parto, ¿sí? Luego del parto tiene un periodo de recuperación del sistema reproductivo, del aparato reproductivo, que es el periodo postparto, donde la demanda nutricional es alta, debe recomponer su aparato reproductivo que estuvo durante 9 meses preparando un ternero, reasumir ciclos y repreñarse. Y si todavía es un vientre joven, debe seguir creciendo, al menos hasta la tercera lactancia. ¿Sí? Luego de eso tenemos la primera parte de la preñez. Una vez que el vientre se preñó, obviamente el periodo anterior es el más difícil de cerrar. Cuando lo cerramos, tenemos que las necesidades nutricionales todavía son altas porque están criando un ternero, ¿sí? Y está en ese momento, debería estar en el pico de lactancia, en los lugares bien manejados. Obviamente el periodo anterior
digamos, es el que podemos incluir con la metodología del destete precoz. Acá ya la tenemos preñada, pero está criando, ¿no es así? Está criando y la tenemos que alimentar porque está criando si es un vientre en un manejo convencional. No se olviden que el destete precoz es una herramienta, es una herramienta que tenemos a mano, pero no es un sistema de producción. Luego viene el segundo tercio de la gestación, que es el periodo de mínimo requerimiento. No se olviden que los requerimientos de gestación se incrementan sobre todo en el último tercio. Entonces, acá ya sacamos el ternero y en el manejo ideal teórico, a estas vacas las deberíamos hacer ganar condición. Antes de que entren, ya vamos a ver por qué razón de amiloresis, antes de que entren en el último tercio de la gestación, donde hacerla ganar condición, alimentarla para ganar condición, no tiene demasiada lógica porque la comida del ternero que está dentro del útero en ese momento. ¿No es así? Entonces, digamos, en un manejo ideal de todos los factores muy, digamos, encadenados, este es el punto donde la deberíamos hacer reponerse de lo que trabajaron hasta ese momento, ¿no es así? Y por último tenemos la última parte de la gestación, que es muy crítico porque el crecimiento fetal se da sobre todo en este momento, ¿sí? Digamos, y en este periodo clásicamente decimos que nos jugamos, si las hacemos sufrir aquí, el reinicio de la actividad sexual, en el próximo parto y la prontitud de la repreñez. Probablemente eso está, no quiero ser contundente, sino que nos va ganando el tema de la adaptación. Es probable que con todo lo que se está conociendo de programación fetal y de los impactos de cómo se adaptan las vacas a su ambiente, es probable que esto no sea tan importante como pensábamos. De todas maneras, es mejor manejar vacas en condición 5 o 6 que en condición 3 en este momento, obviamente, ¿no es así? Bien, quiero introducirlos en dos conceptos que son básicos para el entendimiento de cómo direccionan los nutrientes las vacas a través del ciclo reproductivo. Y esos conceptos son el concepto de homeoresis y de homeostasis. Sí. ¿Correcto? Bien, la homeostasis es digamos, el conjunto de mecanismos que mantienen las variables del medio interno estables en el minuto a minuto. Digamos, mantiene la constancia del organismo independientemente de cualquier cambio que haya afuera, y es indispensable para el control de la vida. Es el mecanismo fino que mantiene las variables metabólicas o de metabolitos en el rango de uso. El ejemplo más clásico es en la lechería el nivel de calcio, donde el rango es estrecho y debe ser mantenido en constancia, porque si no las vacas se caen. Lo mismo pasa con el nivel de glucosa, ¿no es así? Trata de mantener el medio interno inalterado y prevalece para mantener la vida. Es la serie de mecanismos que son de uso inmediato, de control inmediato, digamos, ¿no es así? La homeoresis, en cambio, es una regulación crónica del metabolismo, una regulación a largo plazo, y que trata de regular el metabolismo de acuerdo a las funciones que el vientre de esa hembra está
direccionando. Y básicamente hace prevalecer unos procesos sobre otros y básicamente tiene que ver con el direccionamiento de los nutrientes en el momento sobre los procesos reproductivos. Es decir, direcciona la partición de nutrientes a los procesos de crecimiento, preñez y lactancia cuando estos tienen preponderancia. ¿No es así? Entonces, bueno, esto es de un trabajo muy viejo, pero que muestra cómo particiona de acuerdo a la calidad del forraje y el orden de prioridades en que los nutrientes que ingresan a un animal se van repartiendo, obviamente, independientemente de la calidad de ese forraje, siendo de mejor a peor, y lo primero que va a cubrir es el metabolismo basal, luego va a cubrir las funciones básicas de crecimiento. El ejemplo clásico es lo que agarra una batillana en primer parto y segundo servicio para seguir creciendo, que tiene preponderancia sobre otras funciones. Aún paralelo al crecimiento, algo de reservas va a ir, acumulando ese organismo, y el ejemplo clásico es lo que pasaba en los 2000 con el ternero bolita, la cantidad de reservas que acumule acá, es como un medidor de condición, y en la medida en que la calidad del alimento sea mayor y el animal esté más pasado de nutrientes, destinará más a grasa, obviamente, ¿no es así? Y luego tiene el orden de prioridades de otras funciones, la actividad voluntaria, ¿sí? El gasto para eliminar sustancias que puedan, que necesitan de gasto energético, por ejemplo, la síntesis y excreción de la urea, ¿sí? Luego los requerimientos de preñez, por último, luego los requerimientos de lactación en prioridad, y por último, los requerimientos de volver a ciclar, Es decir, que como vemos, la reproducción está en la última de las prioridades que los vientres tienen cuando reparten los nutrientes. ¿Sí? Para tener una idea de lo que es la influencia del perfil hormonal, o qué tipo de perfil hormonal tiene cada vientre en cada momento, en las diferentes situaciones de consumo de alimento, es decir, en las diferentes situaciones de desafío nutricional. Cuando el consumo es alto y el balance energético tiende a ser positivo, se incrementan las hormonas del anabolismo, las hormonas de la reserva. Por ejemplo, aumenta la insulina, el metabolismo se hace insulínico, y aumenta el IGF-1, que es un factor mitógeno que termina favoreciendo la hiperplasia, el incremento del número de células, de un montón de células del organismo, entre ellas las células de la granulosa. Para lo que nos interesa a nosotros en términos de lo que estamos hablando de correlación entre estatus nutricional y reproducción. Entonces, con el consumo de alimentos tenemos alta la insulina y IGF-1, tenemos bajos los ácidos grasos no esterificados, que reflejan la movilización de condición corporal, ¿sí? Y tenemos bajo el uso de, los niveles de hormonas catabólicas como la somatotrofina, el glucagón y la grelina, que son los que movilizan nutrientes y direccionan o regulan el apetito y
redirecciona los nutrientes, la somatotrofina, y la hormona que direcciona la glucosa al óvulo y al útero a través de su influencia en el metabolismo, y que, ¿cómo que se llama? Y que favorece la movilización de las reservas corporales, es decir, que las tenemos baja en el consumo de gluten, y la grelina es una hormona peptídica que está que se segrega en la mucosa del estómago, que regula el apetito, y entonces la tenemos baja porque, digamos, no tenemos gran apetito en un momento de balance energético positivo. Por otro lado, en el consumo restringido, donde falta comida, o donde la comida no alcanza a cubrir los requerimientos, entonces el balance energético es negativo, la insulina está baja porque no tengo que guardar, no tengo que reservar, ¿sí? El IGF-1 también va a estar bajo, el IGF-1 tiene que tener señales por su síntesis, ya lo vamos a ver dentro de un rato, tiene que tener señales que le digan subir y hacer replicar las células para aprovechar el momento de balance energético positivo. Se incrementan los miedos porque se incrementa la movilización de condición corporal y la grasa es movilizada, incrementando los ácidos grasos libres no esterificados en el plasma, y ahí incrementa las hormonas del catabolismo, la somatotrofina, el glucagón y la grelina. ¿Sí? Bien. Ahora, si repasamos de vuelta el cuadro del ciclo de las vacas, vemos que podemos dividir ese cuadro del ciclo de las vacas de una vaca individual, ¿sí? Lo podemos dividir en una fase catabólica que involucra la primera parte de la lactancia y la última parte de la gestación, donde en la última parte de la gestación se incrementa, mucho de la formación física del feto, está en ese último tercio de la gestación, y la parte donde tiene que empezar con la crianza, que es el inicio de la lactancia, y tiene que restablecerse para iniciar una nueva preñez. En ese momento tenemos predominio de las catabólicas. Podemos decirlo de una manera burda que el metabolismo se hace somatotrófico, ¿sí? En cambio, ocurre la gestación cuando el balance energético da señales de estar restableciéndose, ¿sí? Y entonces el organismo de alguna manera dice: tengo la posibilidad de repreñarme, ¿sí? Aunque esté lactando todavía, y ahí predominan las hormonas anabólicas, que son las del ahorro. Entonces decimos que tenemos un metabolismo más insulínico. Probablemente la diferencia entre estas dos fases es simplemente la ocurrencia aquí del destete. No es así, que saco el restete y al bajar, al desaparecer la lactación como una máquina de chupar nutrientes, facilita la reposición de condición corporal, y es en ese punto donde yo tengo que empezar a evaluar lo que voy a tener en la facilidad de repreñarse las vacas en el próximo servicio. ¿No es así? Ahí me estoy jugando, en esta fase, me estoy jugando la última parte, el éxito en la repreñez pronta en el próximo servicio. Esto es un gráfico que muestra en el eje de las Y el peso del feto, y en el eje de las X el largo de la gestación. Y como vemos la evolución del peso del feto,
ocurre, digamos, exponencialmente en el último tercio de la gestación. Es decir, que el 60% del peso del nacimiento, que es este peso de acá, el día que termina la gestación, a los 285 días, se hace en los últimos 3 meses de preñez. Ante esta tremenda demanda, en concordancia al concepto de partición de nutrientes, un montón de homeoresis debe ocurrir al llegar a esta parte de la gestación, donde la madre debe empezar a direccionar preferencialmente ciertos nutrientes al proceso reproductivo. ¿No es así? Después de la gestación va a pasar lo mismo, lo que pasa es que va a cambiar el órgano efector, digamos. En este caso, el órgano que chupa nutrientes es el útero, para hacer todo este peso del feto. Luego del parto será la ubre que trata de asegurar la sobrevida de su cría, y entonces el direccionamiento de los nutrientes irá hacia la ubre. Pero hay un escalonamiento de los sistemas adentro del cuerpo que direccionan los nutrientes a partir de un cuadro hormonal que en este caso es somatotrófico, con preponderancia de la hormona del crecimiento o somatotrofina. ¿Sí? En este cuadro tienen los diferentes sustratos que pueden estar flotando en la sangre de un vientre, ¿sí? Y acá tienen, como vimos en la clase pasada, cuando hablamos de placenta y cómo la placenta actuaba en la nutrición del feto, digamos, acá tenemos los diferentes sustratos energéticos y cómo se transportan a través de la placenta. La glucosa se transporta por difusión facilitada desde una mayor concentración a una menor concentración, es decir, que va a favor de un gradiente de concentración de la sangre del feto, tiene que estar alta en la sangre de la madre para pasar al feto. En cambio, los aminoácidos que se pudieran movilizar, digamos, pueden ir en contra de un gradiente de concentración, porque obviamente el feto está en un proceso de síntesis proteica monumental, de crecimiento monumental, y tiene una necesidad importante de aminoácidos. ¿No es así? Entonces van en contra, pero los tiene que mandar igual la madre. Entonces los aminoácidos van en contra de un gradiente de concentración con alta eficiencia a través del paso de la placenta. Y después tenemos otros metabolitos, otros sustratos energéticos como acetato, compositónicos y ninfa, que la madre los puede utilizar, pero que se ven, digamos, limitados en el uso por el feto y son alternativos para la madre. ¿No es así? Esa utilidad que tienen como sustrato energético puede llevar incluso a cuadros patológicos en la madre, como son los cuadros de cetosis, tanto en la vaca de leche o en el inicio de la lactancia, o de toxemia de la preñez en el caso de las vacas de cría. Ahora bien, este transporte, esta utilización de sustratos energéticos por parte del feto, es así, y esta facilidad con que sean transportados a través de la placenta, se ve influenciada por el estatus nutricional de la madre. Así que tendremos que en el caso de un estatus nutricional de la madre adecuado, en el caso de un estatus nutricional adecuado de la madre, el 50-60% de la necesidad energética del feto es suministrado por la glucosa. ¿No es así? En menos cantidad por los aminoácidos y prácticamente nada por
los otros metabolitos alternativos. En cambio, cuando la madre está en un estatus nutricional pobre, imagínense una vaca en condición corporal 3, al final de la gestación, el feto empieza a hacer uso de la proteína de los aminoácidos para hacer gasto energético, y pasa a ser el 60% el uso de los aminoácidos como alternativa de sustrato energético, digamos, ¿no es así? Entonces, esto que les acabo de mostrar es la contribución del requerimiento calórico del feto de cada uno de estos 3 tipos de metabolismos, y el feto es poco flexible, como ven estos 3 de aquí abajo, en combustibles alternativos por afuera de la glucosa o los aminoácidos, ¿sí? Y en la madre, en baja nutrición hay poca glucosa, y si hay poca en la madre, la glucosa que pide el feto, como va por difusión facilitada, es poca, entonces se incrementa en la madre la TREC de aminoácidos, porque la madre, digamos, tiene preponderancia al feto. Entonces la madre moviliza aminoácidos que puedan ser gluconeogénicos y se los manda al feto. ¿Y de dónde lo saca la madre? De lo que llamamos pool de proteína lábil, que probablemente lo vamos a ver más adelante, pero que tiene, digamos, para decirlo en sencillo, es proteína fácil de movilizar en la madre, pero que tiene un límite. Por arriba de ese límite puede tener consecuencias, digamos, que ya pasan de la subnutrición, digamos, ¿no es así? Bien, entonces, estos son los principales 2 tejidos que direccionan la demanda de glucosa en el ciclo reproductivo, el feto y la ubre, y que adquieren preponderancia por el direccionamiento que hace la somatotrofina de los nutrientes acorde al proceso reproductivo. Entonces, ante la demanda incrementada de glucosa por estas 2 expresiones, ubre y feto, ¿qué hace la madre? Debe adquirir flexibilidad metabólica, aumenta el uso de las hormonas que movilizan y baja el uso de las hormonas que hacen reserva. No es el momento de hacer reserva, es decir, que la insulina está baja, se hace más somatotrófico el metabolismo. Esta demanda incrementada de glucosa se da durante la gestación tardía y en la lactancia temprana. Disminuye el uso de glucosa en los tejidos periféricos, ¿sí?, que se hacen resistentes a la acción de la insulina y no meten glucosa para dentro de las células, y para esos tejidos utiliza combustibles alternativos, los NECA y los cuerpos cetónicos, que son fuente de energía. Nosotros por ahí llegamos al punto que lo llevamos al punto de patología, pero en realidad son, de patología me refiero a la cetosis específicamente, pero en realidad son formas alternativas de utilización de la energía que en condiciones extremas causan patología, como es la cetosis alimentaria, digamos, la tipo 1 tanto en la vaca de cría como en la vaca de leche, y la tipo 2 que es de vacas gordas en la vaca de leche. El metabolismo somatotrófico aumenta la disponibilidad de precursores gluconeogénicos. Ustedes saben que los rumiantes hacen de la gluconeogénesis el leitmotiv del hígado. Digamos, el metabolismo de los rumiantes, como rumiantes establecidos, está direccionado a que prevalezca la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de precursores, cuales pueden ser el ácido propiónico absorbido en el rumen, por ejemplo, o algunos aminoácidos que se llaman gluconeogénicos porque sus cadenas de carbono sirven para generar glucosa adentro de las células del hígado. Por eso, independiente del estado nutricional, la vaca produce cambios de transición en su perfil hormonal. Aumenta la resistencia de los tejidos periféricos a la insulina, aumenta la sensibilidad del tejido adiposo a la estimulación adrenérgica, es decir, que facilita
la movilización, la lipólisis, la movilización de grasa, y estimula la gluconeogénesis femenina a partir de los ácidos grasos volátiles. Como también a partir de los aminoácidos del pool de proteína lábil, que es fácil de movilizar, digamos, y puede llegar al 25% de la reserva proteica, pero si nos pasamos al 25%, comprometemos los resultados. No es así. Acá lo tienen explicado, digamos, subido al concepto de la anorresis como una hipótesis para tratar de enganchar el estado nutricional de lo que pasa con la reproducción. Y es importante porque las vacas en el posparto necesitan señales que enganchen el metabolismo energético con la evolución de la reproducción. Y esta es una de las hipótesis más aceptadas que regulan ese enganche, digamos. El cuadro es en vaca de leche, pero en definitiva el concepto fisiológico es, digamos, el mismo en todas. ¿No es así? En la lactancia temprana, con preponderancia de la hormona del crecimiento y su acción sobre tejido adiposo que incrementa la movilización de NEFA, ¿sí? Produciendo ácidos grasos volátiles que van a salir por la grasa de la leche. De la hormona de crecimiento, digamos, sobre el hígado, favoreciendo la gluconeogénesis y con la insulina baja en el posparto temprano, en un cuadro de balance energético negativo, el cuadro es este. La hormona del crecimiento, acá hay que entender que el IGF-1, que es un potente mitógeno, un péptido que estimula la proliferación celular, se secreta en la célula del hígado. ¿Sí? Ahora, en la célula del hígado, bajo la acción de la hormona del crecimiento y dependiendo del nivel de insulina, ¿sí? Está el gancho de la síntesis de insulina en factor 1. ¿No es así? En la lactancia temprana está bajo y el nivel bajo no tiene efecto importante sobre el ovario ni sobre la célula de la granulosa en los folículos. Cuando el perfil se empieza a hacer más de balance energético positivo, la lactancia progresó, la comida es abundante y el organismo puede comprender que hay lugar para el ahorro, aumenta la insulina, baja la hormona del crecimiento, la insulina actúa sobre la célula del hígado sensibilizada por la hormona del crecimiento en el periodo previo, se incrementa el IGF-1, el IGF-1 incrementado actúa sobre la célula de los folículos y la célula de los folículos produce más estradiol y eso produce la reiniciación de la actividad sexual. Lo vamos a ver en los próximos gráficos y en las próximas filminas, pero es central este rol del IGF-1 en el restablecimiento del anestro posparto y es central entender que es el gancho entre los dos ejes, el eje metabólico y el eje reproductivo. ¿Sí? Como recordarán de la clase pasada, ¿no es así? Cuando en una onda folicular normal, la FSH hizo emerger la onda, reclutó los folículos, luego los mismos productos de los folículos hicieron que bajara a través del estradiol y de la inhibina el nivel de FSH, ¿sí? Y hay un punto donde uno de los
de los folículos obtiene receptores de LH en su célula de la granulosa y empieza a depender de los pulsos de LH. ¿No es así? Con los pulsos de LH normal, el balance energético normal hace que aumente el IGF-1, que estimula a las células de la granulosa, que producen a su vez más estrógenos, se produce el pico de estrógenos y el pico de estrógenos hace un feedback positivo sobre los núcleos del hipotálamo para que ocurra un pico de GnRH que termina produciendo el pico de LH que lleva a la ovulación. Eso es un ciclo normal, ¿no es así? Ahora, ¿qué pasa después del parto? La verdad que el primer problema que tenemos con el manejo de los vientres en la condición en que generalmente los manejamos de muy a la raya con la comida, el primer problema es la velocidad de repreñez. Ya vamos a ver, cuando hablemos de estación de parición, de estacionamiento de parición y del perfil reproductivo, la importancia de preñar a las vacas rápido después de que paren, ¿no es así? Entonces ahí aparece el bendito problema del anestro posparto. ¿Y cuál es la condición general hormonal para el establecimiento de un anestro posparto? Tener los picos adecuados de GnRH en el sistema portohipoficiario. ¿No es así? Aquí tienen en vacas cíclicas los picos de LH, los picos de GnRH que provocan a su vez en la adenopófisis un pico correlativo de LH, ocurren en términos de horas. En una vaca en anestro ocurren en términos de días. ¿No es así? Nosotros tenemos que ir a esta frecuencia de picos de GnRH luego del parto. Entonces, la condición para que pase la pulsatilidad de GnRH y los picos sean en términos de días y no en términos de horas, digamos, el reclutamiento y la FSH están presentes prácticamente desde el mismo momento del parto, desde el día 3, 4 después del parto. ¿Sí? Ahora, cuando se selecciona el dominante y adquiere, le faltan picos para seguir secretando estrógenos, entonces los niveles de estrógenos son bajos, y lo que hablamos en la clase pasada de que los bajos niveles de estrógeno son inhibitorios más que estimulatorios de los picos de LH, al actor sobre el hipotálamo hay pocos picos. Los pocos picos de LH no alcanzan para sostener al dominante y no aparece, no tengo presente la insulina sensibilizando el hígado y la IGF-1 para provocar más multiplicación de la célula de la granulosa. Entonces los folículos terminan en atresia y no tengo ovulación como tenía en el ciclo normal. Este cuadro, esta metodología o esta patogenia del anestro es la más común de las vacas de cría, que se van a encontrar ustedes en la zona árida, sea por factores climáticos extremos o por daño iatrogénico, por mal manejo, porque a veces es solamente un tema de manejo humano del ambiente. ¿No es así? Bien. Hay otra manera de alterar el eje hipotálamo hipofisiario, que es más común en lecheras, y donde lo que pasa es que la nutrición es adecuada, ¿sí? La IGF-1 y la insulina aparecen, las células de la granulosa se estimulan, el pico de estradiol ocurre, pero por alguna razón hay incapacidad de los núcleos hipotalámicos
de provocar el pico preovulatorio de GNRH o de la hipófisis de provocar, de provocar lo mismo, digamos, y no hay pico y tengo un folículo que no llega a ovular. Ahora, eso es una patogenia más de las lecheras que están siempre o prácticamente siempre en un estado nutricional de medio para arriba. Es así, es una manera de decir, por las diferencias en los sistemas, no es lo que pasa en la zona árida, a eso me refiero. ¿No es así? Bien. Ahora bien, nosotros en la clase pasada vimos qué pasaba con el cuadro hormonal en el parto y que, digamos, que el feto determinaba por un estrés de espacio la increción de cortisol que actúa sobre la placenta, provocando una disminución de la progesterona digamos, acción sobre las aromatasas que convierten la progesterona en nitrógeno y empezaba a aumentar los estrógenos. Al mismo tiempo, digamos, eso es en la fase inicial, aumentan tremendamente los estrógenos, pero después está la luteólisis que hace caer más en una segunda fase a la progesterona. Y digamos, ahí está la luteólisis y coincidente, digamos, con el pico de prostaglandina, digamos, ¿no es así? Entonces los estrógenos se incrementan tremendamente. Todo esto, estos niveles altos de estrógeno planchan por feedback a la hipófisis y al hipotálamo, ¿no es así? Y la hipófisis y el hipotálamo tienen que reiniciar su actividad después de ese tremendo incremento de estrógeno. Si nosotros hipografiáramos vacas diariamente y siguiéramos las ondas furiculares de esas vacas en el posparto, de vacas de carne, veríamos que empieza a haber ondas foliculares antes del día 10 del posparto, empieza a haber ondas foliculares que regresan y van regresando por allí, y cada vez el dominante llega un poquitito más arriba, pero terminan en atresia, ¿no es así? Hay varias ondas hasta que en un punto aparece el primer celo, y después de ese primer celo hay un ciclo de corta duración. Por lo general se habla del ciclo corto en el posparto. Y luego de ese primer ciclo de corta duración hay recién un ciclo, estos son los niveles de progesterona que reflejan la vida de esos cuerpos lúteos, hay un ciclo de duración normal. Esto es lo que pasa con el nivel de hormonas. Los estrógenos bajan tremendamente en el momento del parto de niveles muy altos, bajan tremendamente y se mantienen bajos. ¿Sí? Ese nivel bajo, dijimos, que frena, tiene un feedback negativo sobre la síntesis de LH. Entonces tengo bajos niveles de estrógenos. ¿Sí? Si grafico lo que pasa con el IGF-1, el IGF-1 ¿sí? se incrementa recién cuando los dominantes de las ondas pospartales empiezan a ser más grandes. ¿No es así? Porque estos más grandes son reflejo de lo que pasa con el IGF-1 que estimula esas células de la granulosa. Acuérdense, el eje somatotropina, hígado, insulina, increción de IGF-1, digamos. ¿No es así? ¿Qué pasa con las gonadotrofinas? La FSH desde el principio invariablemente acompaña, como es normal y fisiológico, la emergencia de cada onda folicular y regresa cuando la onda folicular inhibe su increción a través de los estrógenos y de la inhibina. Pero ¿qué pasa con la LH? ¿No es así? La LH se ve influida por el nivel bajo de estrógenos que no deja, por lo que vimos en patogenia del anestro en la diapositiva del diagrama de Wilbank hace un ratito,
no puede sostener los folículos si estos regresan. Ahora, en un momento donde el balance energético cambia y la relación entre somatotrofina, insulina y células hepáticas productoras del IGF-1 le marcan al organismo que puede empezar a ciclar como la gente, la LH, a partir de la mayor increción de estrógeno permitido por la hiperplasia de las células de la granulosa provocada por el efecto mitógeno del IGF-1, empiezan a segregar LH y ocurre un pico preovulatorio. ¿Por qué se da este celo corto con un cuerpo lúteo de baja duración? Ustedes recuerden que el que marca la luteólisis es el tamaño del folículo dominante, el nivel de estrógenos que vuelca la sangre del folículo dominante. En los úteros que no estuvieron previamente expuestos a la acción de la progesterona, ¿sí? Recuerden que hablamos de la downregulation de los receptores de P4, que el día 10-12 los receptores de P4 bajaban, los receptores de progesterona bajaban y a nivel nuclear aparecían receptores de estrógeno, pero que se mantenían tapados por los receptores altos de progesterona hasta el día 10-12. Si los receptores de progesterona no están altos, en el folículo de la primera onda, ¿sí?, increta más estrógeno. Hay receptores nucleares de estrógenos que, al ser sensibilizados por el estrógeno del primer folículo, hacen que aparezcan receptores de oxitocina y de luteólisis temprana. Y esa es la razón de la luteólisis temprana. ¿No es así? Este folículo que ovula, que es este que estoy marcando, el amarillo si yo insemino esa vaca, se puede preñar, pero después no hay sostenimiento de la preñez, porque este folículo no permite que el cuerpo lúteo llegue al momento del reconocimiento materno de la preñez. Es decir, que para que se pueda establecer preñez sustentable, necesito que la señorita llegue a un cuerpo lúteo de duración normal. No sé si estoy claro. Bien, entonces, si miro genéricamente el anistro, tengo una fase estrogénica inhibidora dada por los bajos niveles de estrógeno y una fase estrogénica estimulante, ¿sí? Esto, digamos, marca como dos periodos del preparto. El anistro en las vacas de cría dura entre 45 a 90 días. En la vaca de leche dura menos. Hay un montón de factores y el que determina toda la duración de las dos fases es el nadir, que es el punto mínimo del balance energético. Cuando el nadir del punto, digamos, cuando las vacas empiezan a salir del punto máximo del balance energético negativo, aparece el IGF-1 y está la señal de retomar la actividad sexual, digamos, cíclica. ¿No es así? Entonces, pues, la misma secuencia de eventos, ¿sí? Tengo una fase de anistro profundo y una fase donde empieza a salir la vaca del anistro hasta la aparición del primer celo corto. Esas fases son influidas por multitud de factores. La presencia del ternero obviamente lo inicia y es difícil de borrar hasta el día 30-35 del posparto. La condición corporal del vientre que marca, digamos, cómo viene el balance energético, el número de parto, los días de parida, la presencia del toro, otros como las dificultades de parto, ¿sí?
observaciones más y contamos hasta la próxima clase. Digamos, este cuadro nosotros lo podemos simular a través de estimulación exógena, utilizando progesterona y protocolos muy similares a los de IATF para estimular o simular la presencia del cuerpo lúteo de corta duración. Poner un dispositivo trata de simular este cuerpo lúteo que hace la exposición a la progesterona para que este ciclo pueda ser el ciclo del largo normal, por lo que les contiene las relaciones progesterona-estrógeno, oxitocina en la célula endometrial. Bueno, y vamos a cortar acá para continuar en la próxima clase porque se nos agota el tiempo.